En aquel pueblo rodeado de colinas secas y ojos que juzgaban más de lo que veían, vivía Mabel. Tenía 22 años y cargaba sobre sus hombros una juventud que le había sido robada sin alarde. Cuando llegó a la casa de su marido, a los 19, aún guardaba en su pecho una esperanza tímida, de esas que se aferran a promesas susurradas y sábanas bien tendidas. Pero los meses pasaron, luego los años, y el vientre de Mabel permaneció silencioso. Para los demás, esto era suficiente para negarle el derecho a permanecer. Para ella era el inicio de un lento apagamiento. En aquella época, decir que una mujer era estéril era lo mismo que marcarla a fuego. Y así fue como, después de 2 años de esperas y miradas frías, fue de vuelta a la casa de su padre. Un hombre que solo sabía gritar y recordar lo que perdió. No había ternura en su voz, solo el eco de una amargura antigua, cultivada como quien cuida una plantación de espinas. En vez de abrigo, Mabel encontró desprecio, y una mañana de cielo blanco y viento seco, fue llevada a la plaza central entre gallinas sueltas, puestos de verduras y cuchicheos. Allí, de pie sobre un cajón de madera, fue anunciada como quien intenta vender un objeto defectuoso. Joven, pero sin utilidad. La gente reía. Algunos con burla, otros con pena disfrazada de piedad. Mabel, con los ojos fijos en un punto vago del horizonte, ya no lloraba. Había aprendido a contener las lágrimas, no porque fuera fuerte, sino porque había entendido demasiado pronto que en aquella villa las lágrimas no conmovían a nadie. Su padre, con los brazos cruzados y expresión dura, no la miraba. Era como si quisiera que todos supieran que ya no la reconocía como hija. Aquella escena para Mabel parecía un sueño descolorido, de esos que se repiten como un castigo. Pero entonces, entre los ruidos, se hizo un silencio. Un hombre se acercaba. Venía despacio, con los pasos de quien carga el peso del mundo en la espalda, pero sin prisa, como si nada le fuera urgente más allá de lo que sus ojos veían en ese instante. Usaba ropas de tela gruesa, ya descoloridas por el sol, y tenía manos grandes, marcadas por cortes y callos. No era guapo, ni parecía rico, ni demostraba interés alguno. Solo miró a Mabel por un momento largo, como si no viera la mercancía, sino la persona. Y entonces, sin regatear precio, sin preguntar origen, sacó del bolsillo algunas monedas y las extendió. Silas, ese era el nombre que solo más tarde ella descubriría, la compró como quien salva algo del fuego. El silencio que se hizo después del gesto fue más elocuente que cualquier grito. El padre de Mabel solo asintió con la cabeza y desapareció entre la multitud como quien se libra de un peso. La joven bajó del cajón sin saber si caminaba hacia la libertad o hacia un nuevo tipo de prisión. Silas no le dijo palabra. Solo le entregó un chal simple para cubrir sus hombros, se dio la vuelta y comenzó a andar. Mabel lo siguió con pasos cortos, arrastrando el miedo y la desconfianza como una cola invisible. Por primera vez en mucho tiempo, nadie la empujaba, nadie la apuraba, nadie la juzgaba en voz alta, pero tampoco nadie le explicaba lo que vendría después. Caminaron por más de 1 hora en silencio, entre caminos de tierra, campos gastados por el sol y árboles secos que temblaban al viento. Solo cuando llegaron al borde del bosque, vio ella la cabaña, pequeña, de madera oscurecida por el tiempo, con un jardín desordenado al frente y una cuerda improvisada, sirviendo de tendedero. El olor a leña quemada escapaba por la chimenea. Los niños aparecieron en la puerta poco a poco, como animalitos curiosos espiando lo nuevo. Eran 4, 2 niños y 2 niñas, de edades entre 3 y 9 años. Ninguno gritó, ninguno corrió, solo la miraron. Y Mabel, allí parada con el chal apretado contra el pecho, no sabía si estaba siendo recibida o simplemente tolerada. Aquella noche, Mabel durmió en un rincón de la casa, sobre un colchón delgado, cubierta por una
manta que olía a madera y viento. Silas solo le señaló el lugar y le dejó un plato de sopa tibia al lado. Nada más. Ninguna pregunta, ninguna imposición. Los niños se habían recogido temprano, obedientes, sin quejarse. El silencio del bosque era denso, lleno de pequeños sonidos que parecían susurros de cosas antiguas. Mabel, acostada con los ojos abiertos, esperaba que la puerta se abriera en cualquier momento, que él viniera a exigir, tomar, herir. Pero la madrugada pasó y nadie cruzó la línea del respeto. En los días siguientes, el cotidiano se desarrolló con la simplicidad de quien simplemente vive. Silas salía temprano para cortar leña. Los niños comían en silencio, arreglaban sus tareas, vestían ropas remendadas con cuidado. Mabel observaba todo como quien pisa un sueño, un lugar donde nadie gritaba, donde los platos se lavaban en paz, donde las palabras, aunque pocas, venían sin veneno. Poco a poco comenzó a participar. Lavaba ropa, barría el suelo, cosía remiendos. Nadie mandaba, pero había espacio. Nadie esperaba milagros, pero había presencia. Poco a poco, los niños comenzaron a acercarse, primero con miradas, luego con pequeños gestos. La más pequeña de ellas, Clara, le ofreció a Mabel una flor torcida recogida cerca del gallinero. Fue la primera vez que Mabel sonrió sin miedo desde que había dejado la casa de su padre. Luego vino Tomás, con un juguete roto en las manos y ojos que pedían ayuda sin decir. Mabel arregló el muñeco con hilo y un botón, y en ese instante algo se remendó dentro de ella también. Ya no era solo la mujer que nadie quiso. Allí era alguien con manos que cuidaban, ojos que entendían y una presencia que llenaba. Silas, por su parte, continuaba el mismo, silencioso, atento, firme. Nunca cruzaba su espacio sin necesidad, nunca tocaba, nunca exigía, pero dejaba señales. Una taza de té en el umbral, un banco de madera reparado, una manta doblada con cuidado. Era como si construyera despacio un puente invisible entre dos mundos heridos. Mabel comenzó a verlo con otros ojos, no de pasión súbita, sino de reconocimiento. Silas también cargaba pérdidas, también tenía miedo, también se movía con cuidado como quien ya conoció el abismo. Y quizás, por eso los dos se entendían sin decir nada. Cierta tarde, mientras tendía ropa en el tendedero, Mabel oyó a Clara toser con fuerza dentro de la cabaña. Soltó las sábanas y corrió. La niña estaba pálida, con los ojos febriles. Silas aún no había vuelto del bosque. Hermanos, los otros la miraban en silencio, asustados. Sin pensar, Mabel mojó paños en agua fría, preparó infusiones con lo poco que había en el armario y cantó bajito una canción que había oído de su abuela cuando aún era niña. La fiebre duró 3 días. 3 días de vigilia, de manos firmes, de regazo disponible. Cuando Silas llegó y vio la escena, se detuvo en la puerta por largos minutos. Y en aquel silencio de respeto, algo se afirmó entre los dos. Después de eso, Mabel pasó a ser llamada tía. Los niños. Era un paso pequeño, pero real. En sus palabras ya no había la amargura de antes. Había cautela, sí, esa no se desvanecía fácilmente, pero también había un afecto tímido, un deseo de permanecer. Con el tiempo, ella comenzó a plantar hierbas cerca de la entrada de la cabaña. Trajo semillas del pueblo, se arriesgó a cultivar algo más allá de lo necesario, para darle sabor a la comida, dijo. Pero en el fondo, era más. Era la voluntad de ver algo nacer de sus manos. Por primera vez, por obligación o exigencia, sino por elección. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, Mabel oyó pasos apresurados. Era Clara, que entró con los ojos muy abiertos. ¡Mamá!, gritó, llamándola, y luego se calló, asustada con la palabra. Mabel también se quedó en silencio, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía llenar la habitación. Silas, que cortaba leña al fondo,
levantó los ojos y no dijo nada. Pero aquella noche, durante la cena, nadie corrigió a la niña. Y al día siguiente, los otros hijos comenzaron a repetir lo mismo. Así, sin ceremonia, sin anuncio, ella fue siendo llamada madre. La presencia de Mabel pasó a ser sentida en cada rincón de la cabaña. Era ella quien lavaba los rostros de los niños con un paño húmedo en las mañanas frías, quien remendaba los abrigos, raídos con paciencia, quien enseñaba a juntar sílabas en los trozos de papel que guardaban. Silas observaba todo con ojos bajos y alma entregada. No era hombre de palabras, pero hacía con gestos aquello que otros juraban con promesas vacías. Mabel, sin percibirlo, había florecido donde nadie imaginaba que algo pudiera crecer. Y aún sin saber nombrar aquel sentimiento, ella comprendía. Estaba echando raíces. En el pueblo, sin embargo, los rumores comenzaron a circular como viento sucio por entre las ventanas. Algunos decían que Mabel había sido lista, que se había aprovechado de un hombre viudo y solitario para asegurar un techo. Otros, más crueles, decían que ella había embrujado a Silas, que fingía ser buena solo para redimirse de la vergüenza de no poder tener hijos. Un día, su ex-suegra apareció en el sendero del bosque, vestida de negro como una sombra amarga. Golpeó la puerta de la cabaña sin ceremonia, trayendo en la voz el veneno de quien nunca perdona. ¿Entonces esto era lo que te quedaba? ¿Cuidar los hijos de otra como una criada? Dijo escupiendo las palabras como piedras. Mabel escuchó en silencio. No bajó la cabeza. Por primera vez, no pidió disculpas. No se encogió. Solo miró a los ojos de aquella mujer y respondió con serena firmeza: «Aquí nadie me exige nada. Me quedo porque elegí». La anciana sonrió con desprecio, pero se fue en silencio. Silas, que había oído todo desde el porche, se acercó después con un gesto simple. Puso la mano sobre el hombro de Mabel y se quedó allí parado a su lado, como un árbol antiguo protegiendo el brote nuevo. A partir de aquel día, nadie más se atrevió a llamar a aquella puerta con insultos. El bosque, con su silencio sagrado, los protegía, pero no todos los peligros venían de fuera. Había un vecino, un hombre tosco de ojos estrechos, que solía rondar los alrededores con excusas débiles e intenciones pesadas. Una tarde, cuando Silas estaba en el bosque y Mabel recogía leña sola, él apareció. Sonrió de forma sucia, insinuó cosas, intentó tocar su brazo. Mabel retrocedió con firmeza. «Soy la esposa de Silas», dijo con voz clara, aunque no hubiera papel alguno para probarlo. El hombre rió, pero retrocedió, y al día siguiente encontró a Silas en su puerta, no con violencia, sino con la firmeza de quien deja claro que allí nadie sería tocado sin consentimiento. A partir de ese día, Mabel pasó a andar con la barbilla erguida, no por orgullo, sino por dignidad recuperada. Era como si la propia tierra reconociera su fuerza. Los niños comenzaron a imitarla. Clara ya intentaba coser. Tomás quería aprender a silbar como ella lo hacía al atardecer. Y Silas, aún silencioso, comenzó a dejar notas cortas sobre la mesa y pan. El agua del pozo está baja. Descansaste hoy. Pequeños gestos, como si cada frase fuera una piedra en la construcción de algo nuevo. Una casa donde el amor no se gritaba, sino que se vivía. Cierta mañana, Mabel despertó antes que todos. La neblina cubría el jardín como un velo y el silencio parecía contener la respiración del mundo. Al salir, encontró brotes verdes naciendo entre las piedras que ella misma había limpiado semanas antes. La tierra, antes reseca, comenzaba a ceder a su insistencia. Se sentó allí, arrodillada en el barro, y lloró. Pero no era un llanto de dolor, era un alivio profundo, como si el propio suelo le dijera que ella tenía valor, que no era estéril, no de la forma en que la acusaron. Todo lo que había nacido allí, las flores, el afecto, el respeto,
también era fruto de ella. Ese mismo día, a la hora del almuerzo, Clara subió a su regazo y con la voz llena de certeza, dijo: «Mamá, cuando sea grande, quiero tener tus manos». Mabel rió entre lágrimas. Sus manos, marcadas por quemaduras antiguas y callos recientes, nunca habían sido motivo de orgullo, pero allí, vistas por los ojos puros de la niña, eran sagradas. Manos que curaban, cosían, recogían, acogían. Silas observó la escena, apoyado en el marco de la puerta, y luego dijo solamente: «Tenemos suerte de tenerte aquí». Fue la primera vez que él expresó algo tan directo, y Mabel sintió el corazón estremecerse, no de miedo, sino de pertenencia. El verano llegó fuerte, con días de sol alto y noches cálidas. La cabaña se llenó de olores a pan horneado, ropa secándose al sol, hierbas colgadas del alero de la ventana. Los niños ahora leían frases enteras, y el mayor, Elías, comenzó a escribir pequeños billetes que dejaba bajo la almohada de Mabel. «Gracias por la papilla, tú haces que la casa huela bien, hoy fui feliz». Eran palabras simples, pero para ella sonaban como coronas invisibles. Después de años siendo tratada como un defecto, como un peso, ahora era raíz, puerto, referencia, era madre sin haber parido, era mujer sin haber sido poseída, era amada sin haber sido moldeada. Fue en ese tiempo cuando Silas comenzó a llevar a Mabel con él al bosque. «Quiero mostrarte dónde corto los troncos», dijo, en una invitación tímida pero llena de sentido. Ella lo siguió entre los árboles altos, los pies pisando el suelo húmedo con respeto. Allí, en medio de la espesura verde, él señaló un claro. Este espacio era de ella, mi esposa. Le gustaba cantar aquí. Mabel escuchó en silencio. No hubo celos ni sombra, solo hubo un gesto. Ella tomó la mano de Silas y la sostuvo con calma. Y allí, bajo el cielo filtrado por ramas, dos dolores se reconocieron y se reconciliaron con el tiempo. Aquella noche, después de regresar del bosque, Mabel se demoró ante el antiguo espejo colgado en la pared del cuarto. No se veía con vanidad, sino con extrañeza, como si observara por primera vez a la mujer en que se había convertido. Las arrugas alrededor de los ojos venían de la vigilia nocturna, las marcas en los brazos del trabajo con la tierra y el brillo tenue en la mirada, ese venía de dentro. Recordó a la niña que lloraba en silencio, avergonzada por no funcionar, por no procrear. Ahora, en aquella cabaña olvidada por el mundo, ella generaba vida todos los días, en las risas de los niños, en las cenas calientes, en los sueños plantados en silencio. Los domingos se convirtieron en días especiales. Silas, que rara vez paraba, reservaba esas mañanas para sentarse con los niños y escuchar a Mabel leer. Leía historias antiguas, cuentos de animales parlantes, de reinos distantes, de niñas que vencían gigantes. Los niños la escuchaban con ojos grandes y Silas, aunque no lo admitiera, sonreía con la comisura de los labios. Mabel sabía que allí ella estaba enseñando más que palabras, estaba enseñando esperanza. Y cuando Clara preguntó una vez, «¿Crees que yo también puedo ser una princesa?», Mabel respondió, «Ya lo eres, solo necesitas recordarlo todos los días». Al final del verano, una carta llegó traída por un muchacho a caballo. Era una propuesta oficial del gobierno. Querían comprar la tierra para abrir una carretera. Ofrecían dinero suficiente para comprar una casa en el pueblo. Quizás hasta dos. Silas leyó el papel despacio, luego lo dobló con calma y miró a Mabel. Ella no dijo nada, pero él vio en sus ojos lo que necesitaba. Allí, en aquel suelo que sus pies habían herido, donde sus manos habían cavado y cuidado, había algo que el dinero no compraba. «La carretera puede pasar por otro lado», respondió, y el muchacho se fue con las manos vacías. La decisión de quedarse fue celebrada en silencio, como si todos en la casa supieran, sin necesidad de hablar,
que pertenecían a aquel lugar. Mabel continuó plantando ahora con más coraje y los niños la ayudaban con cubos, regaderas y pequeñas palas hechas a mano. La vida allí seguía simple, pero llena de sentido. Por la noche, cuando el viento soplaba fuerte por las rendijas, Silas encendía el fuego y Mabel contaba historias de su infancia, ahora sin dolor en la voz, y los niños se acostaban cerca, como cachorros que confían en el calor de un refugio seguro. Nadie decía «te amo», pero todos lo sabían. En aquel otoño, las primeras lluvias llegaron tímidas, mojando la tierra seca con promesas silenciosas. Mabel sintió un escalofrío al tocar el suelo húmedo, como si fuera un antiguo amigo que regresaba después de mucho tiempo. Las plantas, que ya parecían hesitantes, cobraron nueva vida, y los pequeños brotes se alzaron con una fuerza inesperada. Los niños corrían entre los matorrales, riendo, y la cabaña parecía respirar junto con el viento. En aquel suelo, hecho de sudor y esperanza, el pasado aún dolía, pero el presente comenzaba a teñirse de verde. El invierno, aunque riguroso, no encontró a Mabel sola. Silas preparaba leña con cuidado, almacenaba mantas y alimentaba el fuego que calentaba el cuerpo y el corazón. Ella sabía que la soledad ya no era un riesgo, sino un fantasma distante que no osaba cruzar la puerta de aquella casa. Las noches largas se llenaban con el sonido de las historias contadas en voz baja, y con los sueños de un futuro que, aunque incierto, ya no era sombrío. Era un futuro posible, tejido a partir de pequeñas conquistas diarias. En una tarde gris, cuando la nieve comenzaba a caer, Mabel recibió una visita inesperada. Su madre, una mujer envejecida y cansada, apareció en la puerta, con ojos llorosos y voz temblorosa. «Me equivoqué, hija», dijo entre sollozos. «Nunca debí haberte abandonado». Mabel no respondió de inmediato. Observó el rostro marcado por el tiempo, las manos que temblaban, y sintió una mezcla de ira, añoranza y perdón brotar dentro de ella. En el silencio que siguió, hubo un entendimiento mudo, un comienzo tenue de sanación. La visita duró pocas horas, pero cambió algo en Mabel. Se dio cuenta de que ya no necesitaba cargar el peso del pasado sola, que el perdón no era debilidad, sino un puente construido con coraje. Cuando su madre partió, prometiendo volver con más tiempo y menos rencor, Mabel miró el jardín, donde las flores florecían a pesar del frío. Ese día comprendió que su vida no estaba definida por las pérdidas, sino por la fuerza de continuar, de florecer, incluso en los terrenos más áridos. Las estaciones pasaron y Mabel se fue convirtiendo en piedra y viento, raíz y hoja. En el pueblo, sus historias comenzaron a mezclarse con el murmullo de los árboles, contadas en silencio por quienes observaban sin entender del todo. Algunos aún susurraban sobre la mujer que fue vendida, pero nadie podía negar que, en aquella cabaña olvidada, ella se había convertido en un faro. Con cada risa de los niños, con cada gesto de cuidado, Mabel rompía las cadenas invisibles que la aprisionaron por tanto tiempo. Ella era resistencia, un poema vivo en suelo duro. Silas, por su parte, se volvió aún más callado, pero sus ojos no escondían el orgullo discreto que sentía. Observaba a Mabel con la admiración silenciosa de quien sabe que encontró algo raro. Él nunca dijo en voz alta cuánto ella había cambiado la vida de él y de sus hijos, pero cuando la veía doblar la ropa o preparar la cena, su pecho se llenaba de una gratitud profunda, casi sagrada. En aquella casa, el amor no era palabra, era cuidado, era presencia, era calma. Cierta noche, mientras el cielo estrellado espejaba el silencio del bosque, Mabel sintió un vacío extraño, no de miedo, sino de contemplación. Pensó en los años que había perdido, en las lágrimas derramadas en secreto, en los sueños que fueron silenciados por la crueldad ajena. Pero,
Al mirar a los niños durmiendo tranquilos, a la cabaña que ahora era hogar, al jardín que florecía a pesar de todo, percibió que aquel vacío era espacio, espacio para acoger lo que vendría, para crecer aún más. Allí estaba el comienzo de algo nuevo. Al amanecer siguiente, Mabel caminó hasta el arroyo que cortaba el bosque y lavó su rostro con el agua fría. La sensación revigorizó su cuerpo cansado y, por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió con ligereza. Sabía que no había cura mágica para todos los dolores, pero que el acto de cuidarse a sí misma, de aceptar sus límites y fuerzas, era un milagro silencioso. Regresó a la cabaña con el corazón abierto, lista para continuar aquella historia que no terminaba, sino que florecía cada día. El invierno volvió a mostrar su rigor, pero la cabaña permanecía un refugio, iluminada por las risas de los niños y el calor del fuego que nunca se apagaba. Mabel, ahora más fuerte, sentía que cada día era una batalla ganada contra la sombra que insistía en acechar. Había días en que la tristeza visitaba, sutil y silenciosa, pero ella aprendió a no huir de ella, a abrazarla como parte del propio crecimiento. Aquella mujer, antes rota y vendida como mercancía, comenzaba a ser reconocida por sí misma, y eso era su mayor victoria. Silas, por su parte, nunca cesó su trabajo en el bosque, pero volvió con frecuencia para escuchar a Mabel contar las historias que guardaba en su pecho. El sonido de su voz, pausado y tierno, transformaba el espacio a su alrededor. Los niños, ya crecidos un poco, se sentaban alrededor, ojos brillantes, corazones atentos. El silencio compartido del bosque era quebrado solo por la melodía de la palabra que cura. Y en aquel pequeño círculo la esperanza florecía, firme como las raíces que se empeñaban en crecer en la tierra seca. Cierta tarde, uno de los hijos de Silas, ahora casi adolescente, le preguntó a Mabel: «Mamá, ¿crees que todo lo que pasamos vale la pena?» Ella miró al niño, sus ojos reflejando la luz dorada del fin del día. «Sí, mi amor», respondió con voz suave. «Cada dolor, cada lucha, nos trajo hasta aquí, y es aquí donde somos más fuertes». El niño sonrió, sintiendo en el abrazo de Mabel la certeza que tantas veces le había faltado. Era más que palabras, era una promesa de que, incluso en los días más difíciles, siempre habría un mañana. Cuando la primavera llegó, con su explosión de colores y aromas, Mabel percibió que la casa y el jardín eran más que un refugio. Eran testimonios vivos de su jornada. Cada flor que brotaba era un triunfo, cada fruto cosechado un recordatorio de que la vida puede ser terca y generosa. Miró a Silas, que recogía leña con los niños, y sintió una paz profunda, aquella que nace de la aceptación y del amor silencioso. El pasado aún existía, pero ya no dictaba su destino. En uno de esos días soleados, Mabel se sentó bajo el viejo roble que crecía cerca de la cabaña. Apoyó la espalda en la corteza áspera, sintiendo la textura viva contra su piel. Cerró los ojos y dejó que el viento jugara con su cabello. En ese instante, una paz profunda la invadió, una sensación de que todo, incluso los dolores más duros, tenía un propósito invisible. Recordó las palabras que una vez oyó en un viejo cuento: «Hasta la tierra seca guarda dentro de sí el secreto de las flores». Ahora entendía que ella misma era ese secreto. El pueblo, distante de allí, continuaba con sus susurros y miradas sesgadas, pero a Mabel ya no le importaba. Ella sabía que donde antes había rechazo, ahora había vida. Sabía que su valor no estaba en lo que los demás decían, sino en aquello que ella misma construía cada día. Y esa certeza la hacía andar erguida, incluso cuando el polvo del camino se levantaba y amenazaba con esconder sus pasos. Aquel era su camino, áspero, tortuoso, pero verdadero. En el invierno siguiente, cuando el frío helaba los huesos y el bosque parecía adormecer, Mabel sintió el peso de los años.
no más como una carga, sino como marcas preciosas que contaban su historia. Se sentó junto al fuego, observando las llamas danzar, y percibió que su jornada no estaba solo en su propia transformación, sino en el amor que había sembrado en aquella cabaña. Cada hijo de Silas, ahora casi crecido, era un fruto de aquel amor silencioso y resiliente. Ella no necesitó ser madre biológica para ser madre de verdad. En ese mismo invierno, una visita inesperada trajo a un hombre del pueblo, un antiguo conocido del marido que la había rechazado. Él vino con palabras duras y ojos llenos de juicio, intentando reavivar viejas heridas. Pero Mabel, con la serenidad adquirida en años de lucha, solo lo miró a los ojos y dijo, con voz firme y tranquila, «Soy más de lo que crees, y aquí soy libre». Silas, a su lado, apretó su mano en un gesto silencioso de apoyo. Aquel fue el momento en que Mabel finalmente se sintió completa, incluso con todas las cicatrices. Aquel enfrentamiento, aunque breve, fue como un fuego que quemó las últimas amarras del pasado. Mabel sintió, por primera vez, que ya no necesitaba temer a los fantasmas que la perseguían. No porque hubieran desaparecido, sino porque ella había crecido más allá de ellos. El coraje silencioso que habitaba en su pecho era mayor que cualquier palabra de desprecio. Y en ese instante, la cabaña no era solo un refugio, sino un santuario de dignidad y fuerza. Los niños crecieron bajo la mirada cuidadosa de Mabel, aprendiendo no solo a leer y escribir, sino también la lección más importante, el valor de la amabilidad y el respeto. Cada gesto de ella era una enseñanza, cada palabra una promesa de que el mundo podría ser mejor. Y en aquella humilde casa, donde antes había silencio y miedo, florecía ahora una armonía construida a partir del afecto y la elección. El hogar se había transformado en una fortaleza invisible contra las tormentas de la vida. Cierta tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y teñía el cielo de tonos anaranjados, Silas llamó a Mabel para caminar alrededor del jardín. Caminaron en silencio, los pasos suaves sobre la tierra removida. «Lo cambiaste todo aquí», dijo él, con una voz cargada de emoción que pocas veces dejaba escapar. Mabel miró las flores, los frutos, a los niños que jugaban a lo lejos, y sonrió. «Nosotros cambiamos», corrigió, sintiendo que aquella victoria no era solo suya, sino de todos los que habían elegido permanecer. Al final del día, cuando las sombras comenzaron a alargarse y el cielo oscureció, Mabel se sentó en el umbral de la cabaña, mirando las estrellas que comenzaban a surgir. Pensó en todos los dolores que cargaba, en las noches largas y en las lágrimas silenciosas. Pero también pensó en la fuerza que había descubierto en sí misma, en la familia que había construido y en el amor que florecía contra todas las probabilidades. Era un amor silencioso, simple, profundo. Un amor que, como las estrellas, iluminaba incluso las noches más oscuras. La tierra alrededor de la cabaña comenzaba a cobrar nueva vida. Mabel, con las manos callosas y el corazón lleno de esperanza, cuidaba las plantas como quien cultiva un sueño. Cada brote que surgía era un recordatorio silencioso de la persistencia, del coraje que no se mide en palabras, sino en gestos pequeños. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el perfume de las flores, creando una sinfonía de vida que parecía desafiar el destino. Por la noche, alrededor del fuego, Silas contaba historias antiguas que hablaban de superación y renacimiento. Los niños escuchaban fascinados, ojos brillantes y llenos de sueños. Mabel sentía, entonces, que no solo su cuerpo, sino su alma también encontraba curación en aquel círculo sagrado. Era un espacio donde los dolores del pasado se transformaban en fuerza para el futuro, donde el silencio llevaba la promesa de días mejores. En una mañana de verano, el
cielo parecía más azul, y el viento traía consigo una sensación de renovación. Mabel despertó con la respiración tranquila, sintiendo la ligereza de quien venció batallas invisibles. Al mirar a sus hijos, que jugaban entre los árboles, supo que todo había valido la pena. La soledad y el rechazo habían sido solo sombras pasajeras ante la luz que ahora brillaba en su vida. Un día, hombres del gobierno llegaron con propuestas para comprar la tierra de la familia de Silas. Ofrecieron dinero, promesas de comodidad y seguridad, pero Silas se negó con firmeza. La tierra no era solo un pedazo de suelo, era la cuna de una historia, el lugar donde Mabel había florecido. Allí, en aquel suelo áspero, estaba el testimonio de una mujer que, a pesar de las adversidades, transformó dolor en esperanza y abandono en hogar. Mabel caminaba por el jardín que ahora florecía en colores vibrantes, cada flor un símbolo silencioso de su resistencia. El sudor en su frente no era solo fruto del trabajo arduo, sino también de la voluntad inquebrantable de quien se negaba a rendirse. Aquel pedazo de tierra no era solo suelo, era historia, memoria, sueño y futuro entrelazados en un único abrazo, y ella sabía que, allí, jamás sería solo una mujer descartada. Las noches en la cabaña adquirieron una nueva melodía. La risa de los niños se mezclaba con el crepitar del fuego, y Mabel, en su silencio, sentía el pulso de la vida que brotaba a su alrededor. No eran necesarias palabras grandiosas para que el amor hablara. Estaba en los pequeños gestos, en el pan que se partía, en la mirada que se encontraba, en el cuidado que se daba sin esperar nada a cambio. Cuando el invierno trajo sus vientos cortantes, Mabel se encogió junto a la chimenea, sintiendo el calor que iba más allá del fuego. Pensaba en el pasado que había quedado atrás, en las heridas que aún marcaban su piel y su alma. Pero también pensaba en el presente, en la familia que había construido con manos firmes y corazón abierto. El dolor no había desaparecido, pero ya no la dominaba. Había aprendido a cargar el peso con dignidad y esperanza. Silas observaba a Mabel con una mirada que contenía toda la admiración y el respeto del mundo. Él no necesitaba palabras para mostrar cuánto la amaba. Su silencio era una declaración más fuerte que cualquier promesa hecha en voz alta. Juntos, formaban una fuerza silenciosa e invencible, un hogar donde la aceptación y el afecto eran las únicas reglas. Aquella mañana, mientras el rocío aún brillaba en las hojas, Mabel decidió que su jardín necesitaba una semilla más, una semilla de coraje que aún guardaba en su pecho. Con dedos firmes, abrió la tierra y plantó no solo una flor, sino la promesa de que su historia continuaría, incluso cuando los vientos cambiaran y las estaciones pasaran. Era la certeza de que, a pesar de las pérdidas, siempre había espacio para renacer. Los días siguientes trajeron desafíos inesperados, pero Mabel los enfrentó con la serenidad de quien ya vio la tormenta y sabe que siempre pasa. Las manos que antes temblaban ahora eran firmes y seguras, guiando a los niños y protegiendo aquel hogar frágil, pero repleto de amor. Cada dificultad era una invitación a la persistencia, cada obstáculo una oportunidad de reafirmar su fuerza. Silas, aunque cansado, nunca dejó que la tristeza lo dominara. Su mirada, a pesar de las arrugas y de las manos marcadas por la leña, llevaba una esperanza silenciosa que solo el verdadero amor puede cultivar. Y en 1960, medio del silencio del bosque, entre risas y pequeños momentos de paz, crecía una familia que, a pesar de todo, era completa. Cuando la primavera finalmente llegó, trayendo el perfume dulce de las flores recién abiertas, Mabel sintió una alegría serena inundar su pecho. Aquel jardín, nacido de la tierra seca y del esfuerzo incansable, era el reflejo más puro de su transformación. No era solo un espacio verde,
Era la materialización del amor, de la paciencia y de la fe que ella había cultivado día tras día. En aquella mañana clara, Mabel se levantó temprano para preparar el desayuno. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor de la leña quemada en la chimenea. Mientras los niños corrían por el jardín, ella observaba cada gesto de ellos, tan libres, tan felices, y sentía una gratitud silenciosa invadir su corazón. Era como si la vida, a pesar de todo, le hubiera ofrecido un regalo precioso. El tiempo pasó, y la humilde cabaña se convirtió en un hogar lleno de recuerdos e historias. Cada rincón guardaba un recuerdo: el banco donde Silas se sentaba al atardecer, el rincón donde Mabel bordaba mientras los niños jugaban, el viejo roble testigo de las noches de silencio y esperanza. Allí, entre paredes simples y corazones entrelazados, Mabel encontró su lugar en el mundo. Un día, al ver a los niños jugar bajo el sol caliente, Mabel sintió una emoción profunda. Ellos no eran solo hijos de Silas, eran frutos de aquel amor tranquilo y silencioso que la había salvado. La familia que formaron no necesitaba de etiquetas o declaraciones. Estaba hecha de cuidado, respeto y elección. Y eso, para Mabel, era la verdadera libertad. Cuando la noche cayó y las estrellas comenzaron a brillar, Mabel se sentó en el umbral de la cabaña. Miró al cielo, sintiendo la vastedad del universo y la delicadeza de la vida entrelazadas en un solo instante. Sabía que su historia no terminaba allí, que había muchos días por delante, pero en aquel momento se sintió completa. Que se abre una silenciosa, ella florecía, finalmente libre. El viento frío de la noche acariciaba las hojas de los árboles, trayendo consigo susurros de tiempos antiguos. Mabel cerró los ojos por un instante, dejando que aquella brisa se llevara los últimos vestigios del dolor que un día la habitó. Sintió en el pecho una paz tenue, delicada, pero real. El tipo de paz que solo nace cuando se aprende a perdonarse a sí misma y al mundo que tanto la hirió. Silas apareció silencioso a su lado, trayendo una manta áspera para abrigarla. Sin palabras, compartieron aquel momento, un abrazo que hablaba más que cualquier discurso podría. Eran dos almas cansadas pero fuertes, que habían encontrado en el otro el reflejo de su propia lucha y la promesa de un futuro construido con paciencia y amor. Aquella noche, mientras los niños dormían tranquilos, Mabel sintió que, finalmente, había encontrado un hogar, no solo en el lugar, sino en las personas que eligió para amar y cuidar. La vida, con todos sus dolores y desafíos, le había dado algo precioso: la oportunidad de renacer en medio del abandono y la certeza de que el amor verdadero no se impone, se conquista. Y así, con el corazón lleno de una esperanza silenciosa, Mabel miró hacia el futuro sin miedo. La historia de aquella joven que un día fue vendida como un bien defectuoso se había transformado en un legado de resistencia y cariño. Un legado que, como las flores de su jardín, continuaría floreciendo, incluso cuando las estaciones cambiaran. El sol nació tímidamente, esparciendo una luz dorada sobre la cabaña y el jardín que Mabel había cultivado con tanto amor. Cada flor, cada hoja, parecía contar la historia de aquella mujer que se negó a ser olvidada. El pasado, con sus sombras pesadas, ya no tenía el poder de definir quién era ella. Ahora, Mabel era raíz, tronco y flor, completa en su esencia. Los niños despertaron y corrieron hacia ella, abrazándola con la espontaneidad de quienes reconocen en el abrazo una promesa de protección y cariño. Silas observaba, con la sonrisa serena y los ojos llenos de orgullo silencioso. Allí, en aquel lugar simple y real, había nacido una familia que trascendía la sangre, una familia forjada en la resistencia, en el cuidado y en el amor. Mabel sabía que el camino por delante aún tendría piedras, que la vida
No siempre sería suave, pero también sabía que llevaba dentro de sí la fuerza que viene de la superación y de la elección. La elección de permitirse amar, de cuidar y ser cuidada, de florecer incluso cuando todo parecía árido y desierto. Una elección que, aquel día, había comenzado a transformar su historia para siempre. Y así, entre el silencio del bosque y el canto de los pájaros, Mabel cerró los ojos por última vez aquella mañana, sintiendo el viento leve que traía consigo una promesa, la promesa de que, en el corazón de aquellos que aman y son amados, nunca hay fin para quien aprendió a florecer.